Y ahora sí. Me avisan, porfa, si es que ven mi pantalla, please. ¿Sí se ve, chicos? Por fin. Y ahora sí. Y ahora sí. Sí se ve, ¿cierto? Por favor. No estoy compartiendo. Sí, sí, sí. Chicos. Sí, Kelly, sí se ve. Sí, ya, gracias. Ya, bueno, entonces hoy día vamos a hacer la última asesoría con respecto al tema de los parciales, que viene a ser lo que es anatomía por imágenes del sistema vascular. Entonces, ese tema en sí es bastante sencillo, la verdad no es tan complejo. Hay algunas, digamos, técnicas por imágenes que les va a ayudar. Y es más que nada que ustedes se memoricen algunas patologías importantes, qué significa cada cosa, porque generalmente los nombres van a ir enfocados a lo que van a estudiar. Y bueno, al último están algunas técnicas intervencionistas que pues la radiología ayuda bastante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que viene a ser lo que es la arteriografía. Entonces, cuando hablamos de arteriografía, su nombre lo dice, arterio viene a ser arterias y grafía viene a ser imagen. Entonces, una arteriografía, una angiografía o un cateterismo, que viene a ser lo mismo, viene a ser el estudio netamente de lo que son los vasos sanguíneos, ya sean venas, ya sean arterias, y según sea, digamos, el estudio de una vena o de una arteria, pues va a tener un nombre en específico. Entonces, ¿cómo es que vamos a estudiar, digamos, los vasos sanguíneos? No es igual que una radiografía, por ejemplo, que estudiábamos a nivel pulmonar, que era obviamente solamente con una radiografía, ¿no? Sino que acá, para que los vasos se puedan visualizar, que se puedan, digamos, contrastar, o que se puedan evidenciar alguna patología o alguna malformación o lo que fuese, pues es importante, es muy importante que dentro de estos estudios por imágenes tengamos lo que es el uso de un contraste, ¿ok? En estos estudios, el uso de un contraste, la inyección intraarterial de contraste, es muy importante para que ustedes puedan ver, digamos, a nivel fluoroscópico, lo que son los vasos netamente. Entonces, eh, esos estudios nos van a permitir o van a ser, digamos, unos equivalentes a una radiografía arterial. O sea, lo mismo que hacíamos con las radiografías de tórax o a nivel cardíaco, acá en vascular va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a ver, es importante lo que es ver toda la estructura anatómica de los vasos, y justamente al momento de ver la estructura anatómica de los vasos podemos ver si es que hay algún tipo de patología o si es que hay alguna alteración a ese nivel. Entonces, como les dije, la arteriografía, la angiografía o el cateterismo van a ser el estudio en general, ¿no? De lo que son los vasos sanguíneos. Pero cuando ya hablamos netamente, por ejemplo, de lo que son las venas, o sea, el estudio de las venas, va a tener un nombre diferente, que se le va a denominar venografía, ¿ok? Lo voy a poner por acá. Venografía. Cuando hablamos netamente del estudio de venas, se va a denominar venografía, o también se le denomina flebografía. Esos dos términos, ¿no? Cuando hablamos solamente de venas. Ahora, como les dije, la angiografía o el cateterismo pues son estudios bastante importantes, pero actualmente también existen otros estudios que van a ser mucho mejores que estos. Por ejemplo, tenemos lo que es el angiotac, tenemos lo que es la angioresonancia y el ecodoppler. Estos tres en particular han tomado actualmente lo que es un papel muy importante en la medicina, porque a diferencia de las angiografías, pues estos no requieren netamente lo que son contrastes, o al menos casi, por ejemplo, el ecodoppler es un estudio bastante fácil que no requiere ningún tipo de contraste. Entonces, si es que hablamos hoy por hoy en la actualidad de lo que es la importancia de evaluar los vasos, pues estas tres estudios pues son mucho más fructíferos que lo que es netamente un cateterismo o una angiografía. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que en un cateterismo pues
es más invasivo, ¿no? El paciente va, digamos, a recibir lo que es contraste, va a tener lo que es la introducción de un catéter, que ustedes saben que cada vez que se manipula o se hace procedimientos dentro de un paciente, mientras menos invasivos sean, va a ser mucho mejor. Entonces, si tenemos a la mano este tipo de, digamos, de estudios, pues va a ser un plus mucho mejor para el paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué casos vamos a indicar, por ejemplo, lo que es una angiografía? Vamos a indicarlos, al igual, por ejemplo, como yo les decía, que en radiografía tenía que tener nombre y apellido, o sea, radiografía de tórax, radiografía, no sé, de fémur o lo que fuese, acá también. La angiografía va a tener nombre según lo que ustedes o qué vaso van a querer visualizar. Entonces, ¿en qué casos está indicado esto? Por ejemplo, cuando queremos tener una angiografía coronaria, una cerebral, una ilíaca y femoral, que también son muy, muy comunes, lo que es una aortografía, que también es una de las más importantes porque es un vaso bastante grande, lo que son también angiografías de las arterias oculares y también a nivel pulmonar convencional. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos lo que conocemos como la aorta, sería la aorta abdominal, siendo más específicos, más o menos a la altura, y acá es donde se dividen, ¿no?, entre las ilíacas comunes. Entonces, si se dan cuenta, acá podemos ver absolutamente todo con lo que, con lo que corresponde a lo que son los vasos sanguíneos. Y acá también podemos ver, por ejemplo, las arterias renales, que vienen a ser las que van a irrigar lo que son los riñones propiamente dichos. Y tenemos un montón de ramitas colaterales. Entonces, al momento de nosotros tener, digamos, esta imagen bastante amplia en lo que son principalmente las arterias grandes, como es la arteria aorta, las ilíacas, las renales, etcétera, pues nos da un panorama mucho más amplio de la condición, digamos, de salud que pueda tener nuestro paciente, ¿no? Y en base a ello poder hacer uno que otro estudio adicional que ya tenemos. Entonces, netamente de esta diapo me importa que ustedes conozcan que una angiografía o cateterismo o una arteriografía viene a ser un estudio de vasos sanguíneos en la cual se va a utilizar lo que es un contraste para poder visualizar lo que son los vasos, ¿ok? Y también existen otro tipo de estudios que también son más importantes, menos invasivos y que tienen un significado en la medicina pues mucho más claro que los que tenemos anteriormente. Entonces, por ejemplo, como les digo, esta es una arteriografía en donde se va a introducir lo que es un contraste, las venas, digo, los vasos en sí en general, se van a pintar, se van a teñir y van a dar todo el recorrido de lo que son los vasos, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que son un montón de colaterales, de lo que viene de una arteria principal, ¿no? Igual acá, miren. Acá tenemos también lo que son una arteria principal y al momento de teñirlo o pintarlo, pues se va a poder ver todo el recorrido, todo el camino de lo que son las arterias. Y en tal caso, si hubiera, por ejemplo, alguna fuga o algún vaso extra, o por ejemplo, lo que es muy común cuando ya está en estadios avanzados del cáncer y hay lo que es la proliferación de vasos o la creación de vasos, ahí también se puede visualizar, ¿no? Y justamente se pueden ver estas cosas, ¿no? Por ejemplo, como masas externas o lo que son algunos recorridos que no es lo usual, pero que puedan aparecer justamente en ese tipo de imágenes. Entonces, también como les comenté, cuando hablamos o cuando nos queremos referir netamente al estudio de lo que son las venas, vamos a denominarlo flebografía. Este término flebografía o también denominado venografía se va a referir al igual que las arterias, pero en este caso va a ser netamente lo que es la representación de las venas. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar este estudio? Principalmente cuando queremos estudiar lo que son miembros inferiores, ¿ok? Cuando queremos estudiar miembros inferiores, generalmente nos pedimos lo que es una flebografía. ¿Por qué? Porque generalmente las patologías, y ya más adelante vamos a hablar de una en particular, que viene a ser enfocada a lo que son las venas, o sea, afección a nivel de las venas, pues se da más en lo que son miembros inferiores. Entonces, es justamente por eso que en estas zonas se va a pedir lo que son las flebografías o venografías. Otra cosa importante, en sí, como les digo, lo que es flebografía o arteriografías en general, son estudios que se usaban más antiguamente. ¿Por qué? Porque antes no existía lo que eran los ecodopplers o lo que eran los otros estudios que también hablamos, ¿no? Entonces, hoy por hoy
si me preguntan hoy por hoy qué estudio se da más para, por ejemplo, el tema de los miembros inferiores y todo lo que hablamos, es más que nada el ecodoppler. ¿Okay? Una vez que aparece el ecodoppler en la medicina, pues rechazan lo que son las flebografías porque son más invasivas y aparece a la cabeza lo que son los exámenes de ecodoppler. No es como que le quitó la chamba a lo que son las flebografías para el estudio de miembros inferiores y pues ahora con mucha más precisión, sin ningún tipo de inyección o complicación que puedan tener las flebografías, pues se usa más lo que es el ecodoppler, ¿no? Entonces, una flebografía convencional es, como hablamos, una inyección de lo que es el contraste iodado en lo que es el sistema venoso. Y esto porque nos va a permitir lo que es evaluar, aparte de la anatomía, también nos permite evaluar lo que es la funcionabilidad de lo que es el sistema venoso, ¿no? Pero, como les dije, al momento de nosotros inyectar contraste, hacer un procedimiento invasivo, vamos a tener algunas complicaciones. Y dentro de las complicaciones más comunes de la flebografía está uno, lo que es la extravasación local del contraste, o sea, que el contraste tú lo inyectes y se salga, esa es una complicación. Y el segundo es que el paciente tenga algún tipo de reacción a lo que es el contraste, ¿no? Esos dos, que el contraste se salga o que tenga algún tipo de reacción al contraste que se le inyecta al paciente. Entonces, como ven, estas complicaciones aparecen únicamente en lo que es la flebografía. En cambio, en el ecodoppler, pues nada que ver, pues no, porque es netamente una ecografía, solamente que tiene alguna modificación en cómo ustedes ven la imagen. Entonces, eso sería con respecto a lo que son flebografías. Entonces, dentro de las flebografías van a existir dos bloques. Uno, que es el bloque de las flebocabografías, y otro, que es la flebografía. Uno es esta, la flebocabografía, y otro es la flebografía por punción directa. Entonces, la primera, la flebocabografía, se va a usar sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, ¿ok? Para saber, por ejemplo, si es que sus cavas o sus venas cavas están permeables o no. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes saben que un paciente con insuficiencia renal pues está sometido a lo que son diálisis y exámenes, y digamos que las arterias que están, o bueno, las venas, perdón, que están ahí, pues van a sufrir constantemente lo que es como un, ¿cómo decirlo? Una inflamación, o como que diciéndolo vulgarmente, a cada rato como está recibiendo diálisis, las manosean, las manosean, las manosean, y esto de que las manosean, pues obviamente van a hacer que se debiliten o que tengan algún tipo de inflamación en esa zona. Entonces es importante siempre poder evaluarlas, la condición anatómica que los vasos tienen en estos pacientes, para poder, digamos, determinar lo que es la gravedad del asunto, ¿no? Más que nada en estos pacientes. Entonces, además tenemos que recordar que justamente estos pacientes que tienen hemodiálisis, pues tienden a formar lo que son trombos. Y una de las formas de tratar esos trombos para que no se queden ocluidos en las zonas, en los vasos, es colocando los catéteres, principalmente en lo que es la subclavia. Entonces, estos llegan luego lo que es a la vena cava superior y todo, y pues normal, ¿no? Pero generalmente en estos pacientes que tienen un alto riesgo de generar lo que son trombos, pues sí se les coloca lo que son catéteres, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cuál es el objetivo de la flebocabografía? Como les dije, su objetivo principal es estudiar la integridad anatómica y funcional de los vasos que están teniendo, ¿no? Para poder ver cómo es que va evolucionando nuestro paciente. Por otro lado, tenemos lo que es la flebocabografía por punción directa. Entonces, ¿qué hacemos, digamos, en este estudio? Es cuando encontramos, por ejemplo, una zona con bastantes vasos. Entonces, cuando hay bastantes vasos, tienden a tener un alto potencial para lo que son las malformaciones venosas, o por ejemplo lo que son las fístulas, y entonces podemos pinchar directamente en esta zona. O sea, no tienes que hacer todo un caminito, buscar como que la vena más externa y luego entrar con catéteres y luego ir hasta el lugar. No, o sea, acá sí hacemos una punción directa en el vaso que queremos estudiar. No tomamos caminos alternos, simplemente hacemos una punción directa en el vaso que queremos estudiar, y obviamente evaluamos o estudiamos todo lo que es el tema de vascular venoso, ¿no? Generalmente cuando queremos ver, por ejemplo, malformaciones venosas, es un estudio muy importante.
porque como es una punción directa, no tienes que evaluar otro vaso más que el que estás evaluando, o sea, más el que estás punzando. Entonces, es muy, muy útil para malformaciones vasculares. Y bueno, su objetivo es confirmar lo que es el diagnóstico y también poder evaluar lo que es la anatomía de malformaciones y su relación al sistema venoso, ¿no? Pero principalmente es el tema de malformaciones. Entonces, esas dos son, digamos, en la forma en la cual podemos agrupar las flebografías, tanto en la cabografía como en la de punción directa. Entonces, acá, por ejemplo, vemos lo que es en la imagen de acá, de la izquierda. Esta es una flebografía normal de lo que son las venas centrales. Entonces, vamos a ver todo lo que es el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo, y lo del centro, esto de acá, es la vena cava superior. Todo esto de acá. ¿Ok? Viene a ser lo que es la vena cava superior y justamente esos vasos es lo que queremos estudiar, ¿no? Justamente eso es lo que estamos buscando evaluar tanto anatómicamente como funcionalmente. Por el contrario, en esta otra imagen que vemos acá, por ejemplo, los vasos en donde no se ve lo que es la vena cava superior. Entonces, ¿por qué no se ve digamos, este recorrido? Porque obviamente hay una oclusión. Lo usual es que cuando nosotros inyectemos contraste, se pueda ver todo ese recorrido, así miren cómo está, se ve todo el recorrido clarísimo y se abren sus ramas, ¿no? O las colaterales que puedan tener también por acá. Pero cuando ya no hay, cuando ven como un tipo de oclusión en esta zona, ven vacíos, es porque tienen que sospechar que en esa vena o en ese vaso hay algo patológico, ¿no? Entonces, en este caso es por una oclusión. Y por eso es que justamente ustedes ven un montón de colaterales. Si se dan cuenta en esta imagen es un vaso y da sus ramas, ¿no? Pero en este de acá hay un montón de colaterales por todo alrededor. Cuando ustedes ven colaterales, eso quiere decir que es una patología o algo crónico. ¿Por qué? Porque las colaterales van a aparecer cuando la ruta principal, o sea, el vaso principal está ocluido. Entonces, es como el tráfico. Ustedes cuando hay mucho tráfico, van a buscar rutas alternas para llegar a su destino. Igual pasa con los vasos. Cuando el vaso principal está ocluido, está tapado y no puede pasar sangre por ahí, el cuerpo es súper inteligente y va a buscar recorridos alternos. Y es por eso que aparece este signo, pues, ¿no? O sea, esta imagen, ¿no? De varias colaterales, que es justamente toda la sangre que como no puede pasar por la ruta principal, busca alternas y por eso es que dan bastantes colaterales. Entonces, esto, acuérdense, es un signo de cronicidad, lo que son las colaterales. Entonces, cuando hablemos de arteriografía, tenemos que conocer que el hecho de solamente inyectar contraste tiene que ser la inyección de contraste, pero de forma controlada. ¿Sí? Es un procedimiento, como les digo, de mucho control. O sea, tienen que estar ahí con el paciente para poder evaluar todo lo que pueda, digamos, desde un inicio hasta un fin. Entonces, como tiene un inicio y como tiene un fin, va a tener ciertas fases. O sea, esta arteriografía, este proceso, este proceso de poder evaluar completamente lo que son los vasos, va a tener 3 fases. Una que es la fase arterial, otra que es la fase parenquimatosa y otra que es la fase venosa. Cuando hablamos de la fase arterial es, digamos, la parte inicial, cuando ustedes recién inyectan lo que es el contraste y va a pasar, digamos, por la arteria principal hasta llegar, mucho antes de llegar a lo que es la parte del órgano como tal. Una vez que ya llega al órgano y va a empezar a teñir, por así decirlo, lo que son los vasos del órgano, ya se le denomina la fase parenquimatosa. ¿Ok? Y cuando ya, digamos, ha teñido todo lo que es la parte de los vasos del órgano, pues cuando ya tienen que pasar a, digamos, a expulsar o a retirar todo lo que es el contraste, pues viene a ser la parte venosa. Entonces, es como un inicio, la arterial, el parenquimatoso es cuando llega lo que es el órgano como tal, lleno de contraste, y la fase venosa ya es cuando el órgano comienza a evacuar todo el contraste, ¿no? Obviamente, por las rutas que tienen que evacuar correctamente lo que es el contraste. Entonces, a eso lo vamos a dividir en 3 fases, ¿no? La fase arterial,
cuando el contraste ingresa, la fase parenquimatosa cuando ya el órgano está lleno del contraste, y también tenemos la fase venosa cuando el contraste ya sale de lo que es el órgano. Otras literaturas, al menos lo que yo he podido buscar, es que también lo van a dividir en dos fases. En su teoría les ponen tres, guíense de eso, por favor, pero también les pueden preguntar si es que hay otras dos fases, ¿no? La fase temprana, que viene a ser estas dos, la fase temprana, y la venosa, que es la fase tardía, ¿no? No cambia nada, es lo mismo, o sea, igual ambas hablan de que entra el contraste, llena el contraste el órgano y sale el contraste, ¿no? Pero generalmente hay otras también literaturas que lo agrupan de esas dos, ¿no? En tempranas y en tardías. Bien, ahora el hecho, como les decía, el simple hecho de pinchar lo que es una arteria ya nos obliga a tener algunos cuidados importantes con el paciente. Entonces, hay ciertas contraindicaciones que también vamos a tener que tener en cuenta para no elegir este estudio. Dentro de las cuales tenemos lo que son las coagulopatías. En primer lugar, obviamente no, que el paciente tenga, digamos, coagulopatías es una contraindicación bastante importante a tener en consideración. El segundo es las alergias a contraste yodado. Generalmente esto se da porque recuerden que los contrastes yodados se eliminan por los riñones. Entonces, si es que, por ejemplo, tenemos un paciente con una insuficiencia renal, va a ser bien complicado que sus riñones puedan eliminar correctamente o completamente lo que es el contraste. Y que el paciente se quede con porcentaje de contraste en el cuerpo, pues puede ser muy perjudicial para él. Entonces, también es importante tener en cuenta antecedentes o patologías crónicas que tenga el paciente para poder tomar la decisión de elegir una arteriografía o no. Y bueno, también tenemos lo que son las ICC o un IMA reciente, y con insuficiencia renal también es importante tener en cuenta. Y dentro de las complicaciones, como les dije, es un procedimiento invasivo. Entonces, la principal complicación va a estar a nivel de la punción, ¿no? Apenas hacen la punción, el paciente puede tener algún tipo de hemorragias, pseudoaneurisma, una fístula arteriovenosa. Entonces, hay un montón de posibilidades de que pueda ocurrir si es que hacen una mala punción. Otro punto es la manipulación del material. Si es que somos personas inexpertas, generalmente eso no lo hace un interno, pues no lo hacen ya personas mucho más capacitadas, especialistas en el tema, que saben manipular correctamente, pues no, porque al momento de trabajar con vasos, trabajar con espacios un poco más pequeños, pues corremos el riesgo de perforar una arteria, una vena, o hasta el peor de los casos disecarlo, ¿no? Entonces como que son complicaciones que pueden aparecer, pero todo depende de la técnica y de la experiencia del doctor, ¿no? Que lo pueda hacer. Y bueno, otra complicación, como les comenté, el contraste, ¿no? Que tenga una toxicidad sistémica o que el paciente sea alérgico al contraste que no sabíamos y pues presenta una complicación. Entonces, de acá, estas me subrayan lo que son las contraindicaciones porque sí las han preguntado en pasitos. Entonces, eso sí es importante. Ahora, van a haber también tipos de arteriografía. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Según, digamos, qué tan completo o qué tan específico sea lo que vamos a evaluar con respecto a los vasos, pues se van a dividir en tres tipos. Uno, que es el tipo de mapeo, así se va a denominar, es una arteriografía mapeo o también se le denomina global. ¿Ya? Otra que es la arteriografía selectiva y por último tenemos la arteriografía superselectiva. Entonces, ¿qué va a ser una arteriografía global o de mapeo? Vamos acá a visualizar, digamos, de una manera completa, una manera más general, lo que es una arteria en sí. O sea, una arteria grande, por ejemplo, lo que es la aortografía torácica o abdominal o de miembros inferiores. Pero acá, o sea, el mapeo es global, no es nada específico, es de manera general para que ustedes puedan ver lo que es el vaso en sí, netamente lo que es el vaso. Ahora, cuando hablamos de una arteriografía selectiva, ya digamos, no va a ser la arteria principal como tal, sino ustedes ya quieren evaluar lo que es una arteria más específica, por ejemplo, las arterias renales. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, evaluar lo que es las arterias renales, que son justamente ramas de la aorta, que es un vaso grande, a eso se le va a denominar arteriografía selectiva.
se va a llevar el catéter netamente a lo que es una rama de la aorta, puede ser la renal, la mesentérica o la carótida común, y se va a evaluar lo que es esa zona, ¿no? Por ejemplo, lo que es a nivel renal. En cambio, una arteriografía súper selectiva ya no solamente nos va a evaluar, digamos, si seguimos con el ejemplo del riñón, no solamente te va a evaluar lo que es el riñón como tal, sino ya te va a evaluar una parte del riñón. O sea, por ejemplo, yo quiero ver o yo sospecho que tengo una afectación a nivel del polo superior del riñón. Entonces, en una arteriografía selectiva, lo que vas a evaluar es netamente la arteria renal, o sea, todo. ¿Ok? Pero en una arteriografía súper selectiva, ustedes van a evaluar exactamente las arterias que irrigan el polo superior. Solamente esto. Esa es la diferencia de uno y otro, ¿no? La arteria selectiva evalúa estas tres y la arteria súper selectiva evalúa una zona en específico de la parte anatómica, ¿no? Que queremos ver. Y obviamente el mapeo, como les dije, es la arteria más grande, ¿no? La arteria principal, que viene a ser, en este caso, la aorta. Entonces, en esos tres tipos vamos a poder dividir lo que es nuestra arteriografía. Mapeo global, arteriografía selectiva y viene también a ser lo que es la superselectiva. Entonces, en la imagen, acá, en esta imagen de acá, estamos viendo lo que es una tumoración. ¿Okay? Eso que pinta ahí es una tumoración que es con un rezago de vasos. ¿Ven que acá hay como una colita? Acá hay una colita. Ya. Esto que ven ahí como una colita es justamente los vasos que se han creado, se han formado a raíz de esa tumoración. Ustedes saben que cuando se forma un tumor, el tumor tiene que alimentarse de algún lado, entonces empieza a crear sus propios vasos para, digamos, chorearle la sangre al cuerpo normal. Y eso se puede ver en un estudio de arteriografía, pues no, porque se evalúa, se inyecta el contraste va por todos los caminos que puedan existir y dentro de los caminos se logra identificar que es un camino normal, que justamente nos está irrigando en lo que es la tumoración. Entonces, este en particular es un caso de una angioTAC, para que ustedes vayan conociendo, es una angioTAC, que nos ha permitido identificar lo que es la lesión. Ahora, una vez que detectamos la lesión en la imagen, por ejemplo, acá, miren acá, en esta secuencia de imágenes de A, B y C, esto de acá que vemos es el catéter, ¿ok? Que se va a inyectar. Por ahí va a inyectarse el contraste, ¿no? Ahí se pone lo que es el catéter y se va a dirigir hacia la arteria, ¿no? Entonces, una vez que se inyecta el contraste, esto que se está inyectando el contraste en la arteria va a empezar a seguir su camino, ¿no? Miren, por todo por acá. Entonces, estas fases, ¿se acuerdan que habían tres fases? La fase arterial, la fase parenquimatosa y la fase venosa. Esta de acá, la principal, viene a ser lo que es la fase arterial. ¿Por qué? Porque se inyecta netamente en la arteria, en el vaso, y va a empezar a hacer su recorrido, ¿no? Una vez que pasen un tiempo, pues tiene que el contraste pasar y seguir su camino, pues llega justamente a la zona que viene a ser el tumor, en este caso viene a ser el tumor, y esto ya viene a ser la fase de parenquimatosa, ¿no? Cuando ya llega, digamos, a la zona propiamente dicha. Y miren cómo pinta todo, lo pinta todo de acá. Eso viene a ser la fase parenquimatosa. Y por último, cuando ya pasando más tiempo, pues si se dan cuenta ya está bajando el color y ya se va a dirigir a la última fase que viene a ser la fase venosa. Entonces así se va a poder ver, nos inyecta el contraste por medio de un catéter, pasa por lo que es el vaso principal, llega a la zona que ustedes quieren pintar o contrastar, que viene a ser la fase parenquimatosa, y ya después de un tiempo pues va a salirse en el contraste y va a lo que es la fase venosa. Ahora, si me preguntan ustedes en qué fase podemos evaluar mejor lo que es la tumoración o lo que es, digamos, el vaso o lo que fuese, pues la respuesta es en ninguna. O sea, las tres fases son importantes para que ustedes puedan estudiar completamente lo que es los vasos, pues, ¿no? Imaginen que ustedes solamente estudiaran la primera parte y no estudiaran la parte parenquimatosa, la fase venosa, entonces tenían un resultado incompleto. Entonces, ambas, las tres, son de mucha ayuda para el estudio del diagnóstico final del paciente. Ahora, otro estudio que tenemos, como les dije, eso con respecto a las arteriografías. Acuérdense, las arteriografías son estudios, bueno, son estudios, pero son antiguos.
son aquellos donde cuando no existía mucha tecnología, no existían las angioresonancias, las angioTAC, los ecodoppler, se usaban de primera, ¿no? Pero hoy por hoy existen otros estudios que justamente son menos invasivos y te dan una imagen mucho más clara. Entonces, dentro de ellos tenemos lo que es el angioTAC. Esta va a ser lo que es una representación vascular usando netamente lo que es la tomografía, ¿no? O sea, se va a acompañar, se va a ayudar de lo que es una tomografía. Entonces, ¿qué nos va a permitir un angioTAC? Nos va a permitir realizar lo que es un mapeo vascular de manera completa. Va a haber lo que es el acceso vascular también que nos va a permitir evaluar tanto venas como arterias. Y también, al igual, nos va a permitir también evaluar lo que son estructuras y todo lo que rodea el acceso vascular. Entonces, es un estudio bastante completo, la verdad, si se dan cuenta, no varía mucho con el anterior, con la diferencia de que no es tan invasivo como el otro que se tenía que poner lo que es un catéter, ¿no? Entonces, este estudio va a ser un tipo de imágenes, un estudio de tipo por imágenes, que se va a utilizar lo que es un contraste iodado, es más caro a comparación de lo que es una angioresonancia, eso sí, pero que también ayuda bastante, ¿no? Entonces, también se va a inyectar lo que es un contraste de alta velocidad, pero digamos, las complicaciones que pueda presentar con respecto al anterior, pues son un poquito menos. Y acá no se va a inyectar el contraste en el vaso grande, no en el vaso principal, sino se pueden inyectar contrastes desde vasos periféricos. Es por eso que lo hace con menos complicaciones, porque inyectar en un vaso periférico, inyectar de frente en lo que es la aorta, por ejemplo, no hay nivel de comparación, pues, ¿no? Los riesgos que uno corre al momento de inyectar a nivel de un vaso periférico o inyectar en la aorta directamente. En el caso de la angioresonancia, esta nos va a permitir de igual forma realizar lo que es un mapa vascular completo del acceso vascular. También nos va a permitir evaluar ambas, tanto las venas como las arterias centrales, pero la angioresonancia, no va a usar lo que es un contraste iodado y tampoco va a usar lo que son radiaciones ionizantes. Asimismo, justamente por eso va a ser mucho más cara. O sea, la angioresonancia, a comparación de la angioTAC, va a ser más cara. Ay, perdón, es al revés. Va a ser más cara. Entonces, como va a ser más cara, también va a estar menos disponible para lo que son los pacientes, pues, ¿no? Porque, porque el precio es mucho más elevado. Y en este caso también va a estar contraindicado en pacientes, por ejemplo, con una insuficiencia renal. Entonces, es muy similar, si se dan cuenta, el estudio por imágenes es un poco similar, pero más que nada varía con respecto a la accesibilidad que el paciente pueda tener o en el centro de salud pueda tener, ¿no? O sea, obviamente esos estudios no se van a encontrar en postas o en hospitales como que de bajo nivel, sino que se van a encontrar ya en hospitales más especializados que netamente requieran de esos estudios para los pacientes. Entonces, eso sería, digamos, con respecto a las angioresonancias, el angioTAC y la arteriografía. Ahora vamos a hablar de lo que es otro estudio que es uno de los más importantes y eso sí es como que bastante preguntado, que es el Doppler venoso y arterial. Entonces, aquí antes de entrar a lo que es exactamente el Doppler venoso y arterial, tenemos que recordar que van a haber tres modos, así se le va a denominar, van a haber tres modos. El modo B, que es el corriente, ¿no? El que todos conocemos y nos va a permitir evaluar lo que es la vesícula, riñones, etcétera, ¿no? Tenemos el modo a color, que es como la versión igual, pero con color, no cambia mucho. Y por último tenemos el modo espectral, ¿no? Que también lo vamos a hablar ahorita. Que en particular no es muy común que lo usemos en la práctica diaria, pero su teoría lo mencionan, así que también lo vamos a hablar. Entonces, el Doppler va a ser el método de elección para lo que es el estudio de venas y arterias. ¿Okay? Si les preguntan cuál es el método así top, el gol es el Doppler, sobre todo para estudiar venas y arterias. Y esto lo pedimos inicialmente porque es un procedimiento donde el paciente se va a echar en la camilla y pues colocamos un transductor. Es una ecografía normal. ¿Se acuerda la ecografía que usamos, por ejemplo, abdominal, que el paciente se recostaba y le poníamos el transductor, el gel y esas cosas? Igualito acá. El paciente se echa, se le coloca el transductor sobre la piel y listo. Obtenemos la imagen
Y tenemos, bueno, el diagnóstico, bueno, la ayuda de imagen, ¿no? Entonces, justamente por cómo es que se realiza el ecodoppler es que va a ser de fácil acceso, no va a utilizar ningún tipo de sustancias de contraste, de inyecciones, lo que fuese, no va a usar nada de eso. Por lo tanto, las complicaciones que tienen el ecodoppler va a ser mucho menores que, digamos, las anteriores, ¿no? O sea, las complicaciones, por ejemplo, como hematomas, o hemorragias van a ser casi nulas en este estudio, ¿no? Por la forma en la cual se toma no es para nada invasiva. Entonces, ese es un punto muy a favor del ecodoppler, ¿no? Ahora, dentro de todo lo bueno, sí, lo más bonito, pues tiene que haber cosas malas. Y lo malo es que este estudio es operador dependiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras más experiencia tenga el técnico o el médico, mejor va a salir el estudio. Si tenemos un médico o un técnico inexperto en el tema, por más que tengamos el ecodoppler o el mejor ecodoppler del mundo, pues va a ser bien difícil que podamos interpretar los resultados, ¿no? Entonces, como que ese es un punto en contra, ¿no? Que va a ser operador dependiente. Por otro lado, si evaluamos lo que es la sensibilidad que presenta, la especificidad es casi del 100%, 98, 95, pues son porcentajes bastante altos y bastante confiables. Entonces, eso nos refuerza una vez más que el ecodoppler pues es la mejor opción, ¿no? Para evaluar lo que son el estudio de venas y arterias. Entonces, en el ecodoppler venoso tenemos que estudiar dos tipos de circulación, lo que es la circulación venosa superficial y lo que es la circulación venosa profunda. Entonces, en el caso de la circulación venosa superficial, la vamos a evaluar de pie. Casi todos los estudios del ecodoppler se evalúa al paciente también. Justamente la venosa superficial se evalúa al paciente de pie. Y lo que usamos es la técnica de lo que es el mapeo y marcaje venoso, mediante el cual vamos a recorrer lo que son los sistemas completos, o sea, vamos a recorrer lo que son los callados, lo que son a nivel del sistema safeno, lo que es la porción más distal, vamos a poder visualizar lo que es los recorridos de todas las colaterales, las venas perforantes, o sea, si se dan cuenta, tiene un gran abordaje anatómico, o sea, va a tener un detalle anatómico bastante importante. Es por eso que nos permite evaluar casi todo el tema del flujo venoso en esta zona, ¿no? Entonces los segmentos, pues, evaluados van a ser bastante completos. Ahora, el punto acá, y es el punto más importante, es el tema del reflujo, perdón. Hay una palabra que vamos a usar mucho a partir de ahorita que viene a ser el reflujo. Entonces, normalmente, las arterias y las venas van a ser conductos que van a dirigir lo que es líquido, ¿no? Lo que es la sangre, ¿no? Y lo normal es que se dirijan en una sola dirección. O sea, digamos, las arterias van a dirigir toda la sangre en una sola dirección, ¿no? Por ejemplo, si sale del corazón, dirigen todo hacia el resto del cuerpo. Igual forma, cuando regresa el resto del cuerpo a los pulmones, pues también todo es en una sola dirección. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay algún tipo de patologías en estas zonas? Y la sangre, generalmente, por ejemplo, en miembros inferiores, en miembros inferiores, lo normal es que la sangre vaya y retorne, ¿no? O sea, todos en orden, bonitos. Regresen, vayan y regresen. Pero ¿qué pasa cuando hay patologías? Por ejemplo, a nivel de las venas de miembros inferiores. Esto que ven normalmente que va a bajar y va a subir en orden, no va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Puede que baje y ahí nomás suba, y puede que baje y suba, y estén ahí, ¿no? Luchando entre subir y bajar. Entonces, ese luchar de subir y bajar de la sangre va a generar justamente este reflujo. Va a ser como una turbulencia. Y eso lo podemos evaluar en un Doppler venoso, ¿no? Ver cómo la circulación venosa superficial genera este reflujo, porque obviamente hay una patología, ya sea, por ejemplo, que los vasos o las características anatómicas de los vasos no se encuentren correctamente estructurados, y pues eso hace que la presión que ejerce el vaso para poder subir la sangre no sea la correcta, y por eso haya ese reflujo, ¿no? Esa caída y subida de la sangre. Entonces, eso lo vemos mucho en anormalidades venosas con respecto a lo que viene a ser el reflujo de la sangre.
Ahora, la circulación venosa profunda, vemos netamente lo que son las ilíacas externas, lo que es la femoral, o sea, ya son vasos más profundos, si se dan cuenta. Vemos lo que es la femoral profunda, las popliteas, lo que es las tibiales anteriores, lo que son las tibiales posteriores, pero lo importante acá es que el paciente ya no va a ser evaluado de manera de pie, sino va a ser evaluado de manera sentado o acostado. Es por ello que en pacientes que sospechamos, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda, se le hace este tipo de estudios de circulación venosa profunda. ¿Por qué? Porque se busca evaluar justamente estos vasos, ¿no? Que se pueden ver en este estudio, en esta técnica de Doppler. Entonces, solo cuando sospechamos de lo que es una trombosis venosa profunda, se va a examinar al paciente echado y no de pie como normalmente se hace, ¿no? Entonces, esas son las dos características, tanto de la circulación venosa superficial, que vienen a ser las venas más superficiales, su nombre lo dice, a comparación de las venas más profundas, que sí se evalúan netamente en un paciente echado. Entonces, por ejemplo, esta imagen de acá va a ser un ecodoppler de modo color. No hay mucha ciencia en cómo diferenciar un modo color o un modo B, porque obviamente cuando ven color, es un modo color. Entonces, algo que sí me importa que también recuerden es que no porque sea rojo significa que es arteria y no porque sea azul significa que es vena. Sino ahorita vamos a ver qué es lo que significa cada uno, pero quítense de la cabeza que rojo es arteria y el azul es vena. No, o sea, en ecodoppler no funciona así. Entonces, vamos a empezar primero con el modo B. Cuando nos referimos a este primer modo B, es dentro de una vena o una arteria se van a poder ver lo que son las paredes y el contenido. Entonces, un modo B es un modo donde se evalúan los vasos, pero sin ningún tipo de color. O sea, acá no nos importa mucho lo que es el flujo sanguíneo. Acá nos importa ver lo que son las estructuras de las paredes, ver la integridad de las paredes. Por ejemplo, este es un vaso y acá lo que nos importa es evaluar, ¿cómo se dice? La integridad de la pared, ¿no? O sea, la estructura anatómica como tal. Y ver netamente que el contenido líquido, o sea, la sangre, se encuentre, digamos, en esa zona. Entonces, como es negro, como es un modo B, pues no se puede ver nada del flujo, ¿no? Sino netamente es la parte anatómica. Para eso sirve. Si ustedes quieren evaluar anatomía, el modo B es lo mejor, ¿no? Porque se va a ver todo de tipo anecoico. O sea, se va a ver de tipo de color negro. Por otro lado, una vez que aplicamos el contraste, esa zona negra que veíamos anteriormente, entonces esa zona de acá, va a tomar un color. Y es ahí donde va, digamos, a verse o a pintarse de estas tonalidades. Como les dije, el rojo no necesariamente nos indica que es una arteria y el azul nos indica que es una vena. Esto, en este caso, se va a pintar de rojo porque el flujo está yendo a la dirección del transductor. Imaginemos que acá está el transductor ese. Entonces, si es rojo, es porque el flujo se está yendo para acá. Está yendo para la dirección del transductor. Y si es azul, nos indica que el flujo se está alejando del transductor. Eso es lo que quiere decir. Rojo se acerca, azul se aleja. Obviamente el color en sí también depende de la máquina, ¿no? Porque algunas máquinas tienen más contrastes o tienen como que más colores, entonces también depende la máquina que vayan a utilizar, ¿no? Pero en líneas generales, el rojo significa que el flujo va hacia el transductor y el azul se aleja del transductor. Y por otro lado tenemos el modo espectral, que esto de acá, o sea, lo que es el modo espectral, lo que va a hacer es convertir las venas o las imágenes normales, lo van a convertir en movimiento. O sea, eso de acá, que ven acá, es justamente el modo espectral. Ya no van a ver la imagen anatómica netamente de la arteria o del vaso, sino que van a ver la simulación de lo que viene a ser netamente el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, esto nos sirve para evaluar lo que es el flujo. Entonces, por ejemplo, acá, en una trombosis venosa de miembros inferiores, ustedes saben que va a afectar obviamente a la parte de miembros inferiores. Entonces, lo normal
es que estos vasos se vean de un solo color, pues no, porque tienen que ir en una sola dirección. Porque lo normal es que vayan así, ¿no? Suban con la presión y bajen con la presión también. ¿Qué pasa cuando hay una trombosis venosa en miembros inferiores? Va a haber justamente esta mezcla de colores. ¿Y qué quiere decir esta mezcla de colores? Que hay reflujo, que hay sangre que está yendo para arriba y hay sangre que está viniendo para abajo. Entonces, acá hay un montón de reflujo y esta imagen es muy característica de la trombosis venosa de miembros inferiores, ¿no? Que se puede ver en estos pacientes, que van a presentar también clínica, ¿no? Muy característica, ¿no? Hormigueos, dolor al caminar por mucho tiempo, cuando están parados también se cansan, entonces toda esa clínica acompañado de una imagen Doppler, que es fácil de adquirir, pues nos puede dar el diagnóstico de una trombosis venosa de miembros inferiores. Y bueno, también tenemos lo que es el Doppler arterial, o sea, todo lo que hablamos anterior es el Doppler venoso, pero también tenemos lo que es el Doppler arterial, que nos va a tener algunos objetivos. Eso se lo puse tal cual porque eso también han preguntado tal cual. Entonces, dentro de los objetivos del Doppler arterial tenemos primero que nos ayuda a identificar lo que es el lugar o lugares de estenosis, ¿no? O sea, evaluamos netamente lo que es el flujo o la parte anatómica de los vasos, que nos ayuda mucho. Otro punto nos ayuda a detectar lo que son lesiones más significativas desde una vista hemodinámica. También nos permite diferenciar lo que son las estenosis de oclusiones. Estenosis es cuando se acorta y oclusiones es cuando ya no hay pase, pues, ¿no? O sea, está todo completamente ocluido, o sea, cerrado. Otro también nos permite evaluar lo que es la gravedad, nos permite medir la longitud y también identificar lo que es la presencia y localización de aneurismas. Entonces, esto es memoria, chicos, la verdad, no hay no hay otra forma de poder aprenderlo más que memoria, pero sí también lo preguntan, ¿no? ¿Qué objetivos tiene lo que es el Doppler arterial? Entonces, aquí el Doppler espectral, justamente en la parte arterial, es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de la arteria, son líneas mucho más firmes, más intensas y que tienen características justamente que se van a poder evaluar en esta forma, de tipo espectral. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como el EKG, tiene un pico alto, un pico bajo y un cosito acá. Entonces, ¿qué traduce esa imagen de tipo espectral? El de arriba viene a ser la sístole, el de abajo la diástole y el de acá viene a ser la resistencia. Entonces, esta imagen es lo normal, ¿no? Que haya un pico de arriba, un pico de abajo y haya su colinita. Pero, por ejemplo, imaginemos que disminuya la resistencia o la elasticidad de la pared, pues este último pico no se va a poder ver. O van a haber alteraciones, se puede haber bifásicas también, pueden haber dobles. Entonces, así también se va a poder evaluar lo que es a nivel arterial. Ahora, cuando una de estas tres fases, como les dije, cambian, hablamos ahí recién de lo que son anormalidades en esta zona. Es por eso la importancia del tipo espectral en esto, pues no, porque acá sí se puede diferenciar claramente de los picos de la sístole, de la diástole y de la elasticidad. Entonces, para eso nos sirve lo que es el tipo espectral a nivel de una ecodoppler arterial. Y ya por último, venimos a hablar de lo que viene a ser la radiología vascular e intervencionista. En sí, lo que vamos a hablar ahorita, que ya es lo último, son algunos procedimientos, obviamente invasivos, al menos la mayoría, que va a permitir a la persona poder tener una mejor calidad de vida, por así decirlo, con respecto a los vasos, pues, ¿no? Con respecto a sus arterias o sus venas. Entonces, ¿qué nos permite la radiología intervencionista? No solamente somos doctores que miran la patología como tal o miran la estructura anatómica, sino que aparte de mirar, podemos hacer un procedimiento que pueda aliviar lo que es el vaso, que pueda ampliar lo que es el vaso, que pueda, digamos, restituir lo que es el flujo sanguíneo en esas zonas. Entonces, esto es una de las ramas más nuevas de lo que viene a ser la radiología. Es muy importante porque no solamente, como les digo, nos permite mirar, sino también nos permite intervenir, ¿no? Entonces, nos ahorra mucho tiempo en hacer estudios, sino que también podemos de una vez ya sanar o curar lo que es el mal que el paciente pueda tener. Entonces, cuando hablamos de radiología intervencionista, tenemos que hablar sí o sí de lo que es
este señor que viene a ser Seldinger, así se le denomina, Seldinger, ¿ok? No sé si habrán escuchado, bueno, al menos cuando viven en cirugía van a escuchar mucho de él, porque él creó lo que es la técnica de Seldinger en 1953. ¿Okay? En este año él creó esa técnica que consistía en la colocación de un catéter por primera vez en lo que viene a ser las arterias. Entonces, en donde se colocó lo que es una aguja a través de lo que es un catéter, se hace con una guía y se colocaba lo que es el catéter, y a esa técnica de colocación de catéter mediante una guía viene a ser denominada lo que es la técnica Seldinger. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo principal de todo esto? Muy aparte de diagnosticar patologías, también va a ser el hecho de tratarlas de una forma mínimamente invasiva. ¿Ok? Ese es un objetivo de la radiología intervencionista. Además, se pueden utilizar imágenes también para poder dirigir lo que son los procedimientos. Pues obviamente cuando hacemos la introducción de un catéter no lo vamos a hacer a ciegas, tenemos que tener una guía radiológica para poder introducirlo de manera correcta. Y por último, las imágenes proporcionan también lo que es una guía que permite a la persona, al doctor, guiarse de manera correcta, sobre todo al momento de emplear instrumentos, ¿no? A través del cuerpo y poder, digamos, tratar a la persona con eso. Entonces, esto de acá es la técnica de colocación, la técnica Seldinger, la clásica, en la cual primero tenemos obviamente lo que es la ubicación y la punción venosa. O sea, se va a punzar como cualquier inyección, obviamente directamente a nivel arterial, y se va a hacer con una jeringa, ¿no? Para poder identificar lo que es el vaso. Una vez que identificamos lo que es el vaso, hacemos la punción, pues vamos a hacer el avance con lo que es una guía metálica. Por dentro de la aguja hacia la luz vascular va a haber una guía metálica. Esto es más que nada para que no se pierda, digamos, esa punción y que siempre tenga como que el caminito para poder de ahí meter lo que es el catéter, ¿no? Una vez que introducimos y hacemos como que la punción como tal, retiramos lo que es la aguja y la guía metálica se va a quedar ahí, como les digo, ¿ven? La aguja netamente es para que ustedes puedan ingresar a la arteria y una vez que ingresan, colocan la guía, quitan la aguja. La guía va a ser como su guía, pues, ¿no? Que van a poder visualizar lo que es correctamente la luz vascular. Entonces, una vez que ya tienen su guía colocada, hacen una pequeña incisión porque, o sea, obviamente va a ser pequeña, ¿no? Entonces requieren una incisión un poco de bisturí en algunos casos, sobre todo para que haya un correcto pasaje, ¿no? De la colocación directa del catéter. Y una vez que ya hicieron, digamos, esa pequeña incisión, ya se introduce sobre la guía lo que es el catéter, ¿no? Siempre girándolo para que no haya mucho dolor en lo que es el avance. Y una vez que ya ingresan el catéter, se quita la guía metálica. Entonces, ese es el orden que se utiliza para poder realizar la técnica Seldinger. Primero se utiliza lo que es la aguja para poder hacer la punción. Una vez que haya la aguja, se pone la guía para no perder, digamos, esa punción. Se quita la aguja y se queda la guía. Una vez que tenemos la guía, se le hace un pequeño corte con un bisturí, más que nada para ampliar un poco la zona. Se introduce lo que es el catéter. Y una vez que se introduce el catéter, se quita la vía y se queda el catéter solo. Entonces, esos son los pasos para poder hacer la colocación correcta bajo una técnica Seldinger. Ahora, dentro de los trabajos intervencionistas en radiología tenemos a la cabeza o uno de los principales lo que es la recanalización vascular. Esta va a ser una técnica que vamos a utilizar mucho en radiología, ya que tenemos en primer lugar lo que es la angioplastía con balón. Si quieren una definición así de manera somera y rápida, que es una angioplastía con balón, se le introduce un catéter, se infla, se amplía el vaso y listo. Ese es el fin, porque usualmente estos procedimientos que vamos a hacer es cuando los vasos se encuentran así, pues, ¿no? Súper comprimidos. Por ejemplo, en el caso de un paciente obeso, sus arterias pues están llenecitas de ateromas, ¿no? Entonces obviamente la luz vascular se encuentra como que bastante disminuida. Entonces, ¿qué hace una angioplastía con balón? Se introduce ese palito, se introduce por acá, se infla como un globito, ¿ven? Y hace que las paredes o el vaso se amplíen. Entonces, estar así,
ya toma su forma normal, ¿no? Así. Entonces se deja el balón un rato, que las arterias un poco tomen esa forma, se retira y ya pues queda como nueva, pues, ¿no? Los vasos. Entonces, esa es como una explicación bastante somera de lo que viene a ser una angioplastía con balón. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Justamente para tratamiento de enfermedades, vasculares oclusivas, ¿ok? Como les dije a la cabeza, las placas ateromatosas o los ateromas, pues como son estructuras semilíquidas o sólidas en algunos casos, pues son fáciles de romper, ¿no? O sea, se rompen con facilidad y desocluyen o liberan lo que es la luz vascular. Entonces, en esos casos, sí nos puede servir de mucha ayuda lo que son la angioplastía con balón. Entonces, cuando se empezó a hacer esto, obviamente era un tratamiento bastante funcional, ¿no? O sea, que funcionaba de manera correcta. Pero se dieron cuenta que el ateroma volvía, o sea, el paciente obviamente volvía a desarrollar o a formar lo que son los ateromas y volvía a crecer en esa zona y obviamente había lo que es la oclusión otra vez de la zona, pues, ¿no? Entonces, justamente viendo esa complicación o esa limitación que tenía este estudio en particular, fue donde crearon lo que viene a ser las mallas de alambre o también denominadas stents. Estoy segura que han escuchado. Y es ahí donde se empiezan a formar lo que son las endoprótesis o los stents. Entonces, ¿qué van a hacer los stents? Los stents van a ser mallas metálicas de acero o tantalio o el titanio, puede ser, por ejemplo, que se van a introducir en el vaso y ya no solamente van a insuflar lo que es el vaso, ¿no? O sea, ya no solamente van a romper lo que son las capas ateromatosas y van a ampliar el vaso, sino que van a dejar esta malla para que si el vaso quiere volver a cerrarse porque se empiezan a formar nuevamente ateromas, pues no se pueda. Entonces, he ahí la importancia de los stents, ¿no? Que hoy por hoy, pues toman un papel muy importante en estos pacientes que suelen recurrir la creación de ateromas bastante frecuentes y pues son de mucha ayuda. Entonces, estas técnicas, ¿cuándo es que van a estar indicadas? Hay algunas, ¿cómo se llama? Algunas patologías o algunos casos, mejor dicho, algunos casos que van a estar indicados. Primero tenemos cuando hay oclusiones o estenosis significativas, ¿ok? Eso sí lo apuntan, chicos, por favor. Oclusiones o estenosis significativas. Es la primera indicación de un stent. O sea, cuando hay algún tipo de claudicación intermitente en los vasos. También, cuando hay una claudicación en los vasos. Ay, perdonen mi letra. Y también dentro de las contraindicaciones son, por ejemplo, lo que viene a ser las coagulopatías, que no es corregible, y también, por ejemplo, que el paciente presenta alergia al yodo, ¿no? Entonces, como que en esos casos, cuando los vasos se encuentran ocluidos y vuelve a hacer la claudicación o vuelve a cerrarse, es donde se recomienda poner stents. Algo más que me olvide. No, nada más. Entonces, miren, por ejemplo, esta arteria, esto de acá viene a ser el recorrido normal, ¿ok? Debería todo esto pintarse de manera normal. Pero ¿qué ven acá? Acá hay un vacío, acá es como si no existiera una arteria. Es por eso que acá hay lo que viene a ser la obstrucción o claudicaciones. Y justamente porque hay una obstrucción de esta arteria o de este vaso principal, es que ocurren estas colaterales. ¿Se acuerdan que les dije que las colaterales aparecían cuando había cronicidad o cuando el vaso principal se encontraba cerrado? Ya, pues acá también ocurre lo mismo. En una isquemia crónica, cuando el vaso está completamente cerrado, está ocluido, pues la sangre va a empezar a buscar caminos alternos y por ello van a aparecer lo que son esas colaterales. Entonces, esta arteria obviamente se encuentra obstruida o trombosada, por lo tanto, hay gran cantidad de colaterales. Y esta patología tiene también
o sea, también se va a reflejar de manera clínica, ¿no? Pues, como les dije, van a ser pacientes que van a presentar calambres muy seguidos. Al momento de caminar, pues también va a llegar un punto que como está ocluido, obviamente el oxígeno hacia esa zona va a ser mucho menor. Entonces van a presentar también bastante dolor al momento de caminar. Es por eso que hay un signo muy curioso que se le llama el mirador de vitrinas, como el viejito de acá, el mirador de vitrinas, que es cuando las personas que tienen estas enfermedades, pues caminan y como se cansan y les duele, pues se paran un momento. Entonces siempre tienen ese patrón, ¿no? Caminan, se paran, caminan, se paran. Entonces es más que nada por el dolor o por la falta de oxigenación en esa zona inferior que presentan este signo, ¿no? El de mirador de vitrinas, que es un poco gracioso. Y ya en casos más crónicos, en casos de lesiones más avanzadas, pues también pueden presentar lo que son necrosis a nivel de miembros distales, ¿no? En los miembros inferiores, pues. Si es que no se trata a tiempo, obviamente una obstrucción, una trombosis a nivel de los vasos que irrigan esa zona, pues va a ocasionar lesiones. No va a haber una buena cicatrización, va a empezar a ver lo que son las necrosis, entonces ya esas son como complicaciones más crónicas de una isquemia de miembros inferiores. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, ¿no? En esta zona de acá vemos un vaso bastante grueso, de un calibre bastante grueso. Por acá hay una claudicación, pues no se está haciendo más pequeño. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos justamente con estas, como les dije, que eran de balón. Entrábamos, miren cómo entran por acá, entran hacia el vaso, lo meten, lo inflan en esta zona, lo dejan unos minutos, un tiempo para que pueda tomar la forma nuevamente de lo que es el vaso. Y mira, esto es después de la cirugía, ¿no? Ya el vaso está completamente desobstruido y ya el flujo obviamente empieza a pasar normalmente por acá. Y esto es lo que le decía, ¿no? De una angioplastía con catéter con balón y stents, es, digamos, el vaso que se encuentra ocluido por lo que son las placas ateromatosas, se introduce lo que es el balón junto con la malla y lo que se va a dejar acá es la malla, ¿no? Miren, la malla es mucho más fuerte, empuja y hace que el diámetro del vaso sea mayor y que el flujo sanguíneo pues se pueda restituir de manera correcta. Y bueno, ya por último tenemos lo que es la embolización. La embolización endovascular ahora, contrariamente a lo que es el anterior, o sea, lo que hablamos de acá anteriormente, es que ustedes van a dilatar lo que son los vasos. Acá lo que vamos a hacer es, al contrario, ¿no? Cerrar lo que es el flujo de la sangre en esa zona. ¿Por qué? Porque la verdad es, o sea, es una estructura X que queremos como que eliminar, porque se está filtrando por ahí la sangre y pues lo único que hacemos es embolizarla, la quitamos y listo. Entonces, lo que se hace es más bien, como les dije, cerrar el flujo de sangre, o sea, interrumpir lo que es el riego sanguíneo de una determinada estructura o parte del cuerpo. Eso viene a ser lo que es la embolización endovascular. ¿Y cuándo va a ser indicada esta embolización? Acá también pónganle un asterisco porque también preguntan esas indicaciones. A la cabeza tenemos lo que son los aneurismas vasculares, es el más preguntado, aneurismas vasculares, sobre todo cerebrales, ¿no? Que se encuentra en esa zona. Otro, por ejemplo, que tengamos malformaciones arteriovenosas también, si es que vemos que se complica mucho, lo cortamos, lo quitamos y listo. En el caso de las fístulas también nos puede servir de mucha ayuda. Los tumores vasculares, los renales, hepáticos también. En el caso de angiofibromas y también los hemangiomas. Entonces, esos que están con naranjita están en su teoría, entonces sí les pueden preguntar justamente de esos. Entonces, acá tenemos lo que es una arteriografía inicial que está demostrando lo que es un punto, si se dan cuenta, acá se ha inyectado contraste. Entonces, como es un contraste, va a pintar todo el recorrido arterial, ¿no? Entonces, lo normal es que veamos puras arterias colaterales, y en eso vemos acá un punto extraño. Entonces, eso no es normal. ¿Qué pasa acá? Que hay una zona que está, digamos, recibiendo sangre y acá se acumula la sangre. Entonces, eso es lo que vamos a embolizar, pues, ¿no? Después de la cirugía, si se dan cuenta, una vez se pasa el contraste y ya no genera esa zona, digamos, de retención de contraste, ¿no? O sea, se le denomina fuga de contraste. Entonces, se embolizó la zona, se quitó lo que es el rezago
patológico y pues ya no genera, digamos, esa fuga de contraste, ¿no? Esa fuga de sangre. ¿Qué se ha colocado acá? Se ha colocado lo que es un microcatéter en esta zona, en la arteria, que va a irrigar todo lo que viene a ser la parte anatómica y justamente esta es la arteriografía posterior a lo que es la zona desaparecida, ¿no? Que ya se ha quitado completamente. Igual acá, por ejemplo, en esta imagen, al lado izquierdo, la de acá, vamos a ver que son las arterias bronquiales patológicas, justamente lo que señala la flecha rojita, ¿no? Todas estas zonas de acá van a ser las arterias patológicas. Si se dan cuenta, tienen un montón también de colaterales que se encuentran ahí. Y el resultado posterior a la embolización viene a ser acá, ¿no? Que ya no se encuentra tan aglomerado. Miren, es que se encontraba todo esto de acá dispersado, que hacía que de la simulación de que se estaba esparciendo la sangre, ¿no? Por esos lados, ¿no? Pero una vez que embolizamos la zona principal, pues ya se restaura lo que es el flujo sanguíneo y netamente va a irrigar a lo que son sus arterias secundarias o las arterias colaterales. Entonces, eso sería todo con respecto a esta última clase. Si tienen alguna pregunta, deseo descartar. Si tienen alguna duda o consulta, chicos, me la pueden hacer ahorita o si no, ya les paso el pasito de una vez. ¿Tienen alguna duda? Sí. Ya bueno, si no hay dudas, les voy a pasar ahorita el pasito para que lo puedan desarrollar. Y nada más. Esperen. Mm. Bien, chicos, ahí les he enviado el pasito por el chat. A los que no les ha llegado, porfa, me escriben por WhatsApp para poder mandárselos de